Pienso que uno de los problemas mayores a que se enfrenta el ser humano actualmente es la cuestión de la creatividad. ¿Cómo dar origen a la liberación creativa del individuo? Si podemos considerar la cuestión no tan solo en el nivel verbal, sino investigarla a gran profundidad, quizás seremos capaces de descubrir el significado pleno de esa palabra, creatividad. Me parece que este es el verdadero problema, no en favor de qué clase de reforma política hemos de trabajar o qué clase de religión hemos de seguir. ¿Cómo es posible dar origen a la liberación creativa del individuo, no solo al principio de su existencia, sino a lo largo de toda la vida? Es decir, ¿cómo ha de tener el individuo energía abundante, correctamente dirigida, de modo que su vida tenga una significación expansiva y profunda? Yo siento que la revolución es necesaria en el nivel más profundo, no una revolución fragmentaria, sino una revolución integrada, una revolución total, que empiece no desde lo externo, sino desde lo interno. Y para generar esa revolución total debemos comprender las modalidades de nuestro propio pensamiento, todo el proceso de nuestro pensar. Y eso implica conocimiento propio. Sin la base del conocimiento propio, tiene poco sentido lo que pensamos. Es importante, por lo tanto, que desde el comienzo mismo comprendamos el proceso de nuestro pensar, los comportamientos de nuestra mente. Y la revolución debe tener lugar, no en una determinada sección del pensar, sino en la totalidad de la misma mente. Pero antes de investigar eso, creo que es esencial descubrir qué significa escuchar. Muy pocos de nosotros escuchamos directamente lo que se dice, siempre lo traducimos o interpretamos conforme a un punto de vista particular, ya sea hindú, musulmán, comunista, americano, francés o el que fuere. Tenemos formulaciones, opiniones, juicios, creencias a través de las cuales escuchamos, de modo que jamás estamos escuchando realmente. Solo escuchamos en función de nuestros propios prejuicios personales, nuestras conclusiones o experiencias. Siempre estamos interpretando lo que oímos. Lo que origina comprensión es escuchar sin estar anclado a nada, sin ninguna conclusión definida, de modo que ustedes y yo podamos examinar el problema juntos, cualquier problema que sea. Si ustedes conocen el arte de escuchar, no solo descubrirán qué es verdadero en lo que está diciendo, sino también verán lo falso como falso y la verdad en lo falso. Pero si escuchan argumentando, entonces está bastante claro que no puede haber comprensión, porque el argumento es tan solo la opinión de uno contra la opinión de otro, o un juicio contra otro, y eso impide realmente la comprensión o el descubrimiento de la verdad en lo que aquí se dice. ¿Es posible, pues, escuchar sin ningún prejuicio, sin ninguna conclusión, sin interpretaciones? Porque parece obvio, ¿verdad?, que nuestro pensar se haya condicionado. Estamos condicionados como hindús, comunistas, cristianos, etc. Y cualquier cosa que escuchamos, ya sea nueva o vieja, es siempre aprendida a través del tamiz de este condicionamiento. Por lo tanto, jamás abordamos ningún problema con una mente fresca. Por eso es muy importante saber cómo escuchar, no solo lo que se está expresando, sino todo. Es claramente indispensable que una revolución total ocurra en el individuo, pero una revolución así no puede ocurrir a menos que haya una comprensión, sin esfuerzo alguno, de lo que es la verdad. El esfuerzo de cualquier nivel es, evidentemente, una forma de destrucción, y sólo cuando la mente está muy quieta, sin hacer ningún esfuerzo, tiene lugar la comprensión. Pero para la mayoría de nosotros, lo principal es el esfuerzo. Creemos que resulta esencial esforzarse, y ese esfuerzo mismo por escuchar, por comprender, impide la comprensión, la percepción inmediata de lo verdadero y lo falso. Ahora bien, estando conscientes de su condicionamiento y simultáneamente libres de él, ¿pueden escuchar de modo tal que comprendan lo que se dice? ¿Pueden escuchar sin hacer esfuerzo alguno, sin interpretar, o sea, prestando atención total? Para casi todos nosotros atender es tan solo un proceso de concentrarnos, lo cual es una forma de excluir, y mientras exista la resistencia de un pensar excluyente, no puede tener lugar una revolución total.
Y yo siento que es imperativo que una revolución así ocurra en el individuo, porque únicamente en ella hay liberación creativa. La mente se halla condicionada por la educación moderna, por la sociedad, por la religión, por el conocimiento y las innumerables experiencias que hemos acumulado. Se halla moldeada, no solo por nuestro entorno, sino también por nuestras propias reacciones a ese entorno y a las diversas formas de relación. Por favor, recuerden que no se limiten a escucharme, sino que observen realmente el proceso de su propio pensar. Lo que yo digo es tan solo una descripción de lo que ocurre en la mente de ustedes. Si uno se da cuenta de su propio pensar, verá que una mente condicionada, por mucho que trate de cambiar, solo puede hacerlo dentro de la prisión de su propio condicionamiento. Un cambio semejante no es, obviamente, revolución. Pienso que es la primera cosa que hay que comprender, que en tanto nuestras mentes estén condicionadas como hindúes, musulmanas o lo que fuere, cualquier revolución se halla dentro del patrón de ese condicionamiento y por lo tanto no es en absoluto una revolución fundamental. Todo cambio debe ser siempre nuevo y mientras la mente está condicionada responde al reto de acuerdo con su condicionamiento. En consecuencia, jamás hay una respuesta adecuada. Y bien, todos sabemos que actualmente hay una gran crisis en el mundo. Existe una enorme pobreza y está la constante amenaza de la guerra. Ese es el reto y nuestro problema es responder adecuadamente, de manera completa, total, a este reto. Y eso es imposible si no comprendemos el proceso de nuestro propio pensar. Nuestro pensar está condicionado, es evidente. Siempre respondemos a cualquier reto como hindúes, musulmanes, comunistas, socialistas, cristianos, franceses, americanos, etc. Y esa respuesta es fundamentalmente inapropiada. De aquí el conflicto, la lucha, no solo en el individuo, sino entre grupos, razas y naciones. Podemos responder de manera apropiada, total, plena, solo cuando comprendemos el proceso de nuestro pensar y estamos libres del condicionamiento, es decir, cuando ya no reaccionamos como hindúes, comunistas o lo que fuere, lo cual implica que nuestra respuesta al reto ya no se basa más en nuestro condicionamiento previo. Cuando hemos cesado de pertenecer a cualquier raza o religión en particular, cuando cada uno de nosotros comprende su trasfondo y se libera de él, cuando solo aspira a lo verdadero, es posible entonces responder plenamente, y esa respuesta es una revolución. Únicamente el ser humano religioso puede dar origen a una revolución fundamental, pero el hombre que tiene una creencia, un dogma, que pertenece a una determinada religión, no es un ser humano religioso. El ser humano religioso es el que comprende todo el proceso de la así llamada religión, con sus diversas formas de dogma, el deseo de estar seguros mediante el uso de distintas fórmulas de ritual y creencia. Un individuo así rompe con la estructura de la religión organizada, con todos los dogmas y creencias, y busca lo supremo. Y él es verdaderamente revolucionario, porque toda otra forma de revolución es fragmentaria y por lo tanto genera inevitablemente problemas ulteriores. Pero el ser humano que busca descubrir qué es la verdad, qué es Dios, es el verdadero revolucionario, porque el descubrimiento de la verdad es una respuesta integrada, no fragmentaria. Es posible entonces que la mente se dé cuenta de su propio condicionamiento y gracias a eso se libere de él. El condicionamiento de la mente es un patrón impuesto por la sociedad, por las diversas formas de cultura, religión y educación, así como por todo el proceso de la ambición, por el esfuerzo de llegar a ser alguien. Y también está el patrón que crea el propio individuo en su respuesta a la sociedad. Podemos, pues, como individuos, darnos cuenta de nuestro condicionamiento, y es posible para la mente acabar con toda esta limitación, de modo que esté libre para descubrir qué es la verdad. Porque me parece que a menos que liberemos a la mente de su condicionamiento, todos nuestros problemas sociales, nuestros conflictos en la relación, nuestras guerras y otras desdichas, todo eso tiene por fuerza que incrementarse y multiplicarse, que es exactamente lo que está sucediendo en el mundo, no solo en nuestras vidas privadas, sino en la relación entre individuos y grupos de individuos, a los que llamamos sociedad.
Tomando en consideración todo ese cuadro y conociendo su significado, ¿puede la mente darse cuenta de su condicionamiento y liberarse de él? Porque sólo cuando la mente se libere puede haber creatividad. Pero la libertad no es una reacción a algo, no es una reacción a la cárcel en la que la mente se halla aprisionada. La libertad no es lo opuesto de la esclavitud. La libertad no es un motivo. Por cierto, la mente que busca a Dios, la verdad o el nombre que prefiera darle, no contiene en sí motivo alguno. La mayoría de nosotros tiene un motivo, porque durante toda nuestra vida, en la educación y en todo cuanto hacemos, nuestra acción se basa en un motivo. Un motivo ya sea de autoexpansión o de autodestrucción. Y ¿puede la mente darse cuenta de todos esos cautiverios que se ha impuesto a sí misma con el fin de sentirse segura, satisfecha y alcanzar un resultado personal o nacional? Creo que la revolución de la que estoy hablando es posible solo cuando la mente se halla muy quieta, muy silenciosa. Pero esa quietud mental no surge a través de ningún esfuerzo. Adviene naturalmente, con facilidad, cuando la mente comprende su propio proceso de acción, lo cual implica comprender todo el significado del pensar. Así pues, el principio de la libertad es el conocimiento propio, y este no consiste en retirarse de la vida, sino que ha de ser descubierto en las relaciones de nuestra existencia cotidiana. La relación es el espejo en que podemos vernos realmente, sin distorsión alguna, y no solo mediante el conocimiento propio, viéndonos exactamente como en realidad somos, no distorsionados por ninguna interpretación, por ningún juicio. Solo así la mente se torna quieta, silenciosa. Pero esa quietud de la mente no puede ser buscada, perseguida. Si la perseguimos y así generamos quietud mental, eso tiene un motivo, y una mente semejante jamás está quieta, porque se halla siempre en movimiento, dirigiéndose hacia algo y alejándose de algo. La libertad surge, pues, sólo por obra del conocimiento propio, que consiste en comprender el proceso total del pensar. Nuestro pensar es, en la actualidad, una mera reacción, la respuesta de una mente condicionada, y cualquier acción que se basa en un pensar así tiene que dar como resultado una catástrofe. Es inevitable. Para descubrir qué es la verdad, qué es Dios, es preciso que haya una mente que se ha comprendido a sí misma, lo cual implica investigar todo el problema del conocimiento propio. Solo entonces hay una revolución total que da origen a una liberación creativa. Y esa liberación creativa es la percepción respecto de lo que es la verdad, de lo que es Dios. Siempre es importante, a mi entender, formular preguntas fundamentales, pero cuando de hecho las formulamos, casi todos estamos buscando una respuesta, y entonces la respuesta es invariablemente superficial, porque para la vida no hay respuestas de sí o no. La vida es un movimiento infinito, y para investigar esta cosa extraordinaria llamada vida, con todos sus innumerables aspectos, uno debe formular preguntas fundamentales y no contentarse jamás con las respuestas, por satisfactorias que puedan ser. Porque tan pronto tenemos una respuesta, la mente ha llegado a una conclusión, y la conclusión no es vida, es tan solo una condición estática. Por lo tanto, lo importante es formular la pregunta correcta y no satisfacerse jamás con la respuesta, por ingeniosa, por lógica que sea, porque la verdad de algo se encuentra más allá de la conclusión, más allá de la respuesta, más allá de la expresión verbal. La mente que formula una pregunta y tan solo se satisface con una explicación, una declaración verbal, sigue siendo una mente superficial. Solo la mente que formula una pregunta fundamental y es capaz de seguir el curso de esa pregunta hasta el fin, puede descubrir qué es la verdad. Interlocutor. En la India de hoy vemos un descuido creciente con respecto a todo cuanto sea sentimiento y expresión sensible. Culturalmente somos un país endeble e imitativo. Nuestro pensar es presumido y superficial. ¿Hay un modo de abrirse paso a través de eso y contactar con la fuente de la creatividad? ¿Podemos crear una cultura nueva? Krishnamurti. Señor, esta no es una pregunta exclusiva para los indios, es una pregunta humana, se formula en América, en Inglaterra y en todas partes. ¿Cómo dar origen a una cultura nueva, a una creatividad que sea explosiva, rica, de modo que la mente deje de ser imitativa?
un poeta, un pintor anhelan eso, así que investiguémoslo. ¿Qué es la civilización? ¿Qué es la cultura tal como hoy la conocemos? Es el resultado de la voluntad colectiva, ¿no es cierto? La cultura que conocemos es la expresión de múltiples deseos unificados por medio de la religión, de un código moral establecido por la tradición, por distintas clases de sanciones. Como la civilización en que vivimos es el producto de la voluntad colectiva, de innumerables deseos adquisitivos, tenemos una cultura, una civilización también adquisitiva. Esto está muy claro. Ahora bien, dentro de esta sociedad adquisitiva podemos tener muchas reformas. De vez en cuando generamos una revolución sangrienta, pero siempre dentro del mismo patrón, porque nuestra respuesta a cualquier reto, que es siempre nuevo, está limitada por la cultura en que nos hemos educado. La cultura de la India, evidentemente imitativa, tradicional, está compuesta de innumerables supersticiones, de creencias y dogmas, repetición de palabras, adoración de imágenes producidas por la mano y por la mente. Esa es nuestra cultura, nuestra sociedad, dividida en diversas clases, todo ello basado en el espíritu adquisitivo. Y si llegamos a ser no adquisitivos en este mundo, somos adquisitivos en algún otro mundo. Deseamos adquirir a Dios, etc. Nuestra cultura se basa, pues, esencialmente en el afán adquisitivo, tanto mundano como espiritual. Y cuando alguna que otra vez aparece un individuo que rompe con todo el espíritu adquisitivo y sabe qué es la creatividad, inmediatamente lo idolatramos. Hacemos de él nuestro líder o maestro espiritual, anulándonos de tal modo a nosotros mismos. En tanto pertenezcamos a la cultura colectiva, a la civilización colectiva, no puede haber creatividad. El ser humano que comprende todo este proceso de lo colectivo, con sus sanciones y creencias, y que deja de ser positiva o negativamente adquisitivo, solo un ser humano así conoce el significado de la creatividad. No lo conoce el sanyasi, que renuncia al mundo y va a la búsqueda de Dios, lo cual es tan solo su forma personal de afán adquisitivo. El ser humano que comprende todo el significado de lo colectivo y rompe con ello porque sabe qué es la verdadera religión es un individuo creativo. Y una acción así da origen a una cultura nueva. Ese es, por cierto, el modo como ello siempre ocurre. El ser humano verdaderamente religioso no es aquel que practica la así llamada religión, que se apega a ciertos dogmas y creencias, que cumple con determinados rituales o va en pos del conocimiento, porque éste busca tan solo otra forma de gratificación. El ser humano genuinamente religioso está por completo libre de la sociedad, no tiene responsabilidades de tipo social. Puede establecer una relación con la sociedad, pero la sociedad no tiene relación alguna con él. La sociedad es religión organizada, es la estructura económica y social, es todo el entorno en que nos hemos educado. ¿Contribuye esta sociedad a que el hombre encuentre a Dios, la verdad? No importa el nombre que le den. O el individuo que de veras busca a Dios crea una nueva sociedad. Es decir, ¿no debe el individuo romper con la sociedad, la cultura o la civilización existentes? Por cierto, en la ruptura misma descubre qué es la verdad, y esa verdad es la que da origen a la sociedad nueva, a la nueva cultura. Creo que esta es una cuestión importante que debemos considerar. ¿Puede el hombre que pertenece a la sociedad, a cualquier sociedad, encontrar alguna vez la verdad? ¿Puede la sociedad ayudar al individuo en ese descubrimiento? ¿O debe el individuo, usted y yo, romper con la sociedad? Al romper el individuo con ella y comprender así qué es la verdad, esa verdad crea entonces las ondas que se convierten en una sociedad nueva, en una cultura nueva. El sanyasi, el monje, el ermitaño, renuncia al mundo, renuncia a la sociedad, pero todo su patrón de pensamiento sigue siendo hindú o cristiano. Persigue el ideal del hinduismo o del cristianismo. Sus meditaciones, sus sacrificios, sus prácticas están todas esencialmente condicionadas.
y por lo tanto lo que él descubre como verdad, como Dios, como lo absoluto, es en realidad su propia reacción condicionada. En consecuencia, la sociedad no puede ayudar al hombre a descubrir la verdad. La función de la sociedad es limitar al individuo, mantenerlo dentro de las fronteras de la respetabilidad. Únicamente el hombre, que comprende todo este proceso y cuyas acciones no son una reacción, puede descubrir qué es la verdad. Y la verdad es la que crea una nueva cultura, no así el hombre que busca la verdad. Creo que es bastante claro y simple. Suena complicado, pero no lo es. La verdad origina su propia acción, pero el hombre que anda en busca de la verdad y actúa, por valioso y noble que ese hombre sea, solo genera más confusión y desdicha. Es como el reformador, quien solo se interesa en decorar los muros de la prisión, en iluminarla más, en que haya más reclusos y cosas por el estilo, dentro de la prisión. Mientras que, si uno comprende todo este problema de cómo la mente está condicionada por la sociedad, si permite que la verdad misma actúe y no que la acción se base en lo que uno cree que es la verdad, encontrará que tal acción genera su propia cultura, su propia civilización, un mundo nuevo no basado en el espíritu adquisitivo, en el dolor, en la lucha, en la creencia. La verdad es la que dará origen a una sociedad nueva, no los comunistas, los cristianos, los hindúes, los budistas o los musulmanes. Responder a cualquier reto, de acuerdo con nuestro condicionamiento, es limitarse a expandir la prisión o a decorar sus barrotes. Solo cuando la mente comprende las influencias que le han sido impuestas o que ella misma se ha creado y se libera de dichas influencias, hay percepción de la verdad. Y la acción de esa verdad es lo que da nacimiento a una sociedad nueva, a una cultura nueva. Por eso es muy importante que un país como este no se imponga a sí mismo una cultura superficial como la de Occidente, ni que por hallarse confuso regrese a lo antiguo, a los Puranas, a los Vedas. Solo la mente confusa desea regresar a lo muerto. Lo esencial es comprender por qué hay confusión. Hay confusión, es obvio, cuando la mente no comprende, cuando no responde de manera total, íntegra, a algo nuevo, a un hecho determinado. Consideremos, por ejemplo, el hecho de la guerra. Si uno responde a él como hindú, quien cree en Ahimsa dice, debo practicar la no violencia. Y si ocurre que uno es nacionalista, su respuesta será nacionalista. En cambio, el hombre que ve la verdad respecto de la guerra, o sea, el hecho de que la guerra es destructiva en sí misma y permite que la verdad actúe, ese hombre no responde desde el punto de vista de ninguna sociedad, de ninguna teoría o reforma. La verdad no es de ustedes ni mía. Y en tanto la mente interprete o traduzca esa verdad, generamos confusión. Es lo que hacen los reformadores, lo que han hecho todos los santos, quienes han intentado producir una reforma en determinado orden social. A causa de que traducen la verdad para producir una reforma dada, esa reforma engendra más desdicha y por esto necesita reformas ulteriores. Para percibir qué es la verdad, uno debe estar totalmente libre de la sociedad, lo cual implica una terminación completa del espíritu adquisitivo, de la ambición, de la envidia, de todo este proceso del devenir. Al fin y al cabo, nuestra cultura se basa en llegar a ser alguien y está edificada sobre el principio jerárquico. El que sabe y el que no sabe, el que posee y el que no sabe, pugna todo el tiempo para adquirir más conocimiento. Y está el hombre que no pertenece a ninguna de estas dos categorías y cuya mente está muy quieta, por completo silenciosa. Solo una mente así puede percibir qué es la verdad y permitir que esa verdad actúe a su propio modo. Esa mente no actúa conforme a una respuesta condicionada. No dice, tengo que reformar la sociedad. El ser humano verdaderamente religioso no se interesa en la reforma social, no se interesa en reformar la vieja y corrupta sociedad, porque es la verdad, y no la reforma, la que dará origen a un orden nuevo. Creo que si uno ve esto muy sencilla y claramente, la revolución ocurrirá por sí misma. La dificultad es que no vemos, no escuchamos,
no percibimos las cosas directa y simplemente tal como son. Al fin y al cabo, solo la mente inocente aunque pueda haber vivido 1000 años y teniendo multitud de experiencias, es creativa, no la mente astuta, la mente repleta de conocimientos y de técnica. Cuando la mente ve la verdad respecto de cualquier hecho y deja que esa verdad actúe, esa verdad crea su propia técnica. La revolución no ocurre dentro de la sociedad, sino fuera de ella. Interlocutor. El problema fundamental que debe afrontar cada individuo es el dolor psicológico, el cual corroe todo pensar y sentir. A menos que usted tenga una respuesta y pueda enseñar la terminación del dolor, todas sus palabras significan muy poco. Krishnamurti. Señor, ¿qué es la enseñanza? ¿Es meramente comunicación? ¿Palabras? ¿Por qué desea usted que le enseñen? ¿Y puede otra persona enseñarle cómo terminar con el dolor? Si fuera posible que le enseñaran cómo terminar con el dolor, ¿cesaría el dolor? Usted puede aprender una técnica, física o psicológica, para terminar con el dolor, pero en el proceso mismo de terminar con un dolor en particular, nace otro dolor. Por lo tanto, ¿cuál es el problema, señores? El problema no es ciertamente cómo terminar con el dolor. Yo puedo decirles que no sean codiciosos, que no sean ambiciosos, que no tengan creencias, que liberen a la mente de todo deseo de seguridad, que vivan en completa incertidumbre, etc. Pero esas son meras palabras. El problema es experimentar directamente el estado de completa incertidumbre, estar libre de todo sentimiento de seguridad, y eso es posible únicamente si comprenden el proceso total de su propio pensar, o si pueden escuchar con todo el ser, estar atentos por completo sin resistencia alguna. Para poner fin al sufrimiento, al dolor, debemos comprender las modalidades de la mente, del deseo, de la voluntad, de la opción, investigar eso por completo, o bien escuchar para dar con la verdad. La verdad es que mientras haya un punto en la mente que se mueva hacia otro punto, o sea, en tanto la mente esté buscando seguridad en cualquier forma, jamás estará libre de dolor. La seguridad es dependencia, y una mente que depende no conoce el amor. Sin pasar por todo el proceso de examen, observación y percepción, solo estén atentos al hecho, dejen que la verdad del hecho opere, y entonces verán que la mente está libre del dolor. Pero nosotros no hacemos ninguna de las dos cosas, ni vemos, observando para descubrir qué es la verdad, ni prestamos atención al hecho, escuchando con todo nuestro ser, sin traducirlo, deformarlo ni interpretarlo. Es decir, ni buscamos el conocimiento propio, que también trae consigo una terminación para el dolor, ni observamos simplemente el hecho, sin distorsión alguna, tal como miramos nuestro rostro en el espejo. Todo cuanto queremos saber es cómo terminar con el dolor. Queremos una fórmula preconcebida mediante la cual acabar con él, lo cual implica en realidad que somos perezosos, que no existe esa energía extraordinaria que se requiere para buscar con todo el ser la comprensión del yo. Solo cuando comprendemos el yo, no según Shankara, el Buda o Cristo, sino como es de hecho en cada uno de nosotros y en relación con las personas, las ideas y las cosas, solo entonces hay una terminación para el dolor.